pidiendo que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Ayúdanos a ser un instrumento limpio por dentro y por fuera, Señor. Ayúdanos a comprender y entender las verdades de la palabra, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Quita toda clase de distracciones, Señor, y ayúdanos a estar atentos a tu voz, que forje esa convicción, Señor, en nuestras vidas y nos transforme. Gracias por los que están aquí y rogamos, Señor, todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gracias. En las primeras horas de la madrugada, millones de personas duermen profundamente sin imaginar que en cualquier momento podría suceder algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. No hablamos de un terremoto, no estamos hablando de un tsunami o de una guerra, sino de un evento que los cielos mismos han estado esperando. Y esto es el regreso del Hijo del Hombre. La pregunta que cada persona debería hacerse no es si va a suceder el regreso, sino cuándo. Y más importante aún, si estamos preparados para la venida del Hijo de Dios. Recordemos que el profeta Joel utilizó una devastadora plaga de langostas como un punto de partida para proclamar un mensaje profético mucho más amplio sobre el día de la ira de Jehová, la ira de Dios. Y eso lo podemos ver claramente a lo largo del libro de Joel. Joel describe tanto la invasión literal de langostas como una invasión militar futura, pero más significante, presenta una visión escatológica del día final del Señor. En los versículos que hemos leído, Joel capítulo 2, versículos 10 y 11, se encuentra en el contexto de la descripción de un ejército apocalíptico que va a ejecutar el juicio divino. Joel utiliza el lenguaje cósmico típico de la literatura profética para descubrir la magnificencia y la solemnidad de esta invasión divina en la historia de la humanidad. Este pasaje forma parte de una progresión temática que comienza con la devastación local y se proyecta hacia la consumación escatológica, conectando los eventos históricos inmediatos con la revelación final de la gloria y del juicio de Dios. Ahora, vivimos en una época donde los fenómenos naturales capturan títulos diarios, terremotos que sacuden continentes enteros, tormentas que reescriben mapas geográficos, erupciones volcánicas que oscurecen los cielos durante semanas. Y sin embargo, existe un evento futuro que superará en magnitud e importancia cualquier catástrofe natural que la humanidad haya presenciado. Joel capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y vea con qué termina el versículo número 11. ¿Quién podrá soportarlo? Este pasaje nos transporta a un momento en el tiempo donde la tierra misma temblará, los cielos se estremecerán, el sol y la luna perderán su resplandor ante la manifestación suprema del Dios Todopoderoso. El profeta Joel nos presenta una visión extraordinaria. Dice la Biblia: delante de él se estremecerá, temblará la tierra, se estremecerán por completo los cielos. Estas palabras no describen simplemente un evento histórico localizable, sino que apunta hacia la culminación de la historia de la humanidad cuando Cristo regrese en gloria y majestad. La descripción de Joel presenta una transformación de proporciones cósmicas, encontrando ecos poderosos a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Cuando examinamos las palabras de Cristo con relación a este evento, observamos que encaja perfectamente el mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24, versículo número 29. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24, versículo número 29, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 29:
e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, note esa frase, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor mismo confirma que estos cambios cósmicos acompañarán la segunda venida de Cristo, el retorno de Jesús al mundo. La urgencia entonces de este mensaje radica en que Cristo puede venir en cualquier momento. Vea por favor Mateo capítulo 24 versículo 42. Mateo capítulo 24 versículo 42. Dice la Escritura: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta verdad no es simplemente información teológica, hermanos, para debates académicos, sino una realidad que debe transformar la mente de aquellas personas, de nosotros que vivimos con esa esperanza cada día de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Vaya ahora conmigo por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo número 5 versículos 2 y 3. Por favor subraye este texto en su Biblia. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué dice ahí? Destrucción repentina. Pero note esa frase, vendrá de repente, hermanos, vendrá de repente, nadie lo está esperando. Y luego añade el texto, como los dolores de la mujer encinta, y note esa frase al final, ¿qué dice ahí? Y no escaparán. Nadie escapará del juicio de Dios. Nadie escapará de la ira del Cordero. El apóstol Pedro, al describir este mismo evento, emplea otro tipo de frases. Vaya conmigo ahora a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Recuerde, estamos hablando de esa descripción que nos da el libro de Joel en el capítulo 2 versículo 10 y 11 de la venida de Cristo y de los eventos cósmicos que le acompañan en su venida. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 10 dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y note esa frase: en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, habrá un ruido estrepitoso, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Estos no son eventos simbólicos, estos no son eventos alegóricos, sino transformaciones literales y físicas que ocurrirán en el mundo cuando Cristo establezca su reino eterno. Joel capítulo 2 versículo 10 presenta una verdad fundamental, hermano, detrás de todo esto. Cuando Dios interviene definitivamente en la historia de la humanidad, toda la creación responde. La tierra tiembla no por actividades sísmicas naturales, sino por la presencia de Dios. Los cielos se estremecen no por fenómenos meteorológicos, sino por la manifestación de aquel que los formó. El sol y la luna pierden su brillo no porque fallen como fuente de luz, sino porque la gloria del Hijo de Dios opacará todas esas luminarias. Y desde luego déjeme decirle que cuando el texto dice que el sol y la luna se oscurecerán, no se está refiriendo a un eclipse. Se han hecho registros por muchos años acerca de los eclipses,
Y el periodo de un eclipse realmente es muy breve, entre 7 y 10 minutos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario se emplean estas mismas frases, estos mismos conceptos. El sol se oscureció, hubo un gran terremoto que tuvo la capacidad de partir las piedras a la mitad. Y dice la Escritura que esa oscuridad que cayó sobre toda la tierra no fue un eclipse, como tampoco lo será el día de la ira del Dios Todopoderoso. Porque, como lo he mencionado, los eclipses son breves, entre 7 y 10 minutos de duración aproximadamente. El día que Cristo murió, la oscuridad rodeó al mundo por más de 3 horas. Eso no fue un eclipse. Dios quería que quedase bien asentado que lo que estaba sucediendo el día de la crucifixión era algo totalmente bajo el control de Dios, al grado que el hombre, el soldado que traspasó el costado, al ver las señales, las piedras, el temblor, la oscuridad, todo lo que envolvió alrededor de la muerte de Jesús, él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y de la misma manera, cuando sea ejecutada la ira de Dios Todopoderoso, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, y no habrá duda que todo lo que está sucediendo es porque la ira de Dios, el juicio de Dios para con este mundo pecador e impío y no arrepentido ha comenzado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice la palabra de Dios, vea: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo, ¿qué dice ahí? Le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, ¿qué dice ahí? Harán lamentación por él. Sí, amén. No habrá duda en la mente de las personas que estén vivas en ese día tan terrible que el juicio ha comenzado. Hay una conexión universal detrás de todo este evento. Nadie va a poder permanecer indiferente. ¿Usted recuerda cuando Cristo murió? Muchas personas iban pasando por enfrente de la cruz. Algunos estaban menospreciando, algunos se burlaban, otros pasaban de largo. Pero el día que se ejecute la ira de Dios sobre este mundo, nadie va a permanecer indiferente. Todos sabrán, Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Lucas capítulo 21, versículo 27, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 27, dice la palabra de Dios: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder. ¿Y qué dice ahí? Y gran gloria. No habrá lugar en la tierra donde su presencia no sea evidente. La descripción que se hace en el libro del profeta Joel con relación al día de Jehová, los versículos 10 y 11 lo describen como un día grande y un día muy terrible. Y eso, hermano, resuena en lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vaya por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un, ¿qué dice ahí? Gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Nota esa frase: porque el gran día de su ira, ¿qué dice ahí? Ha llegado. Nota esa frase: porque el gran día de su ira ha llegado. Y note la última parte: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Para quienes no están preparados, este será el día más terrible de sus vidas. Sin embargo, para los creyentes, estos mismos eventos representan la consumación de nuestra esperanza. Vaya ahora conmigo, por favor, a Lucas 21:28. Lucas 21:28, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿qué dice ahí? Está cerca. Porque nuestra redención está cerca. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Vea lo que dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta central que surge cuando estudiamos Joel capítulo 2, versículo 10, no es si estos eventos ocurrirán, sino cómo debemos de vivir en anticipación a esos eventos. Ahora, hermano, hay una enorme diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y el día de la ira del Cordero. Y Pablo utilizó estos dos conceptos en un mismo versículo para enseñarnos que son dos eventos distintos. Hay muchos hermanos en la fe que piensan que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, la descripción que se nos da en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, es el mismo evento, pero Pablo nos enseña que son dos eventos distintos. Vaya conmigo, por favor, a Tito capítulo 2, versículo 13, por favor. Al arrebatamiento, en este pasaje se le llama la esperanza bienaventurada o la esperanza bendita. Y a la segunda venida de Cristo se le llama la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Puede ver ahí en el versículo número 13, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Subraya esa frase, por favor, en el texto bíblico. Saque una pequeña línea y ponga ahí el arrebatamiento. Y Pablo hace una enorme distinción diciendo: mira, el arrebatamiento es una cosa, es nuestra esperanza, es lo que nosotros esperamos, pero la manifestación del Señor, vea cómo se describe aquí, versículo número 13, la segunda parte: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Son dos eventos totalmente bien distintos a la luz del texto y de las enseñanzas del apóstol Pablo. En este pasaje de Tito capítulo 2 versículo 13 es claramente esa distinción. Ahora vaya conmigo, por favor, a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Vea lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor, ¿qué? Jesucristo. Al Señor Jesucristo. El texto de Joel también revela la soberanía absoluta de Dios sobre la historia de la humanidad. Cuando se declara: Jehová dará su orden delante de su ejército.
Este pasaje en Joel capítulo 2 establece que estos eventos cósmicos no son accidentales ni caóticos, sino parte del plan divino ejecutado con precisión perfecta, de manera quirúrgica. Efesios 1:10, por favor, Efesios 1:10, dice la Escritura, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La magnificencia de este evento descrito en Joel capítulo 2 versículo 10 concuerda claramente y encuentra su cumplimiento final en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo del 11 al 16. Si usted está ahí en el libro de Joel capítulo 2, vaya conmigo. Joel capítulo 2 versículo número 10, ahí en el versículo 10 subráyelo, ponga una pequeña flechita y ponga la cita Apocalipsis capítulo 19 versículo número 6. Aquí es donde se cumple la profecía de Joel. Dice la palabra de Dios. Entonces vi, en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. ¿Y qué dice ahí? Y pelea. El Señor viene a juzgar y viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego. Normalmente esa expresión, ojos de llama de fuego, es una expresión para hablar del juicio. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida ¿en qué? En sangre. ¿Por qué está teñida su ropa en sangre? Porque el texto dice que él vino a pelear. Él vino a pelear. Y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria al Señor. Ese es Jesús. Él vendrá a pelear. Él no viene al mundo por segunda vez como ese cordero, como ese niño indefenso que Herodes trató de matar. No, él viene como león de la tribu de Judá. Él viene como rey de reyes y señor de señores, y viene dispuesto a desenvainar su espada de justicia y dar a cada persona el pago según sus obras. Pero no viene solo. Vean lo que dice el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, limpio, blanco, le seguían en caballos blancos. Note que el texto no dice y venía con él el ejército, dice los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. Eso es una expresión, constantemente una declaración en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Él es el campeón, Él es el capitán, Él es el vencedor, Él es el Señor. Versículo número 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa, ¿qué dice ahí? El lagar del vino del furor y de la ira del Dios, ¿qué dice ahí? Todopoderoso. Entonces aquí tenemos una combinación de varias terminologías. El día de la ira de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de la ira del Cordero, el día de la ira del Dios Todopoderoso. Todas estas son formas de expresarse del mismo evento. Versículo 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, la gran cena de Dios, Ahora, ¿sabe qué es interesante? Jesús habla muchas veces en las parábolas de un hombre noble, y ese hombre noble le entrega unas minas a sus siervos, y un grupo de conciudadanos no quieren que ese hombre noble gobierne sobre ellos. Y el texto dice que ese hombre noble
se tiene que ir a un país lejano a recibir un reino y él un día regresará. Y cuando regresa, él viene a hacer cuentas con sus siervos. Y el que tenía 5 minas produjo otras 5 minas. Y él dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que recibió 3 minas, produjo también 3 minas, y recibió la misma ovación. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero llegó al que se le había dado una sola mina. Y él, en vez de negociar, en vez de producir por lo menos una mina, dice el texto que guardó esa mina y cavó un hoyo y lo puso ahí escondido hasta el regreso del Señor. Y eso es un pequeño simbolismo de que muchos cristianos, en vez de trabajar para la honra y la gloria de Dios, involucrarse de lleno en las cosas del Señor, su cabeza está más metida en las cosas terrenales de este mundo. Cuando una persona es salva, Dios le da a esa persona dones, talentos para ser utilizados para la obra de Dios y ser de bendición a sus hermanos en la fe. Y muchos hermanos producen por multitudes, pero hay muchos que ese talento lo tienen guardado en la tierra, en las cosas terrenales, en las cosas materiales. ¿Y qué le dice el Señor a ese siervo? Siervo malo y negligente. Por tu boca te juzgo. Y dice la Escritura que lo apartó y fue echado a las tinieblas de afuera. Y luego dice el texto, que mandó a traer a esos hombres que no querían que él gobernara sobre ellos. Y dice, decapitadlos delante de mí. ¿Qué se utiliza para decapitar? Una espada, algo con filo. ¿Sabe qué? El día de la ira del Señor, los vestidos del Señor serán sacudidos, serán teñidos por la sangre de toda la gente que va a morir, y aparentemente será por ¿cómo se dice? La sentencia de la decapitación, entre muchas otras cosas ahí. Va a ser algo terrible, una verdadera carnicería, hermanos, ese día, donde se desatará la ira de Dios Todopoderoso sobre el mundo que no se sometió al Evangelio, no creyó al Evangelio, no vivió el Evangelio. La autoridad bíblica de estas profecías demanda una respuesta personal e inmediata. No podemos quedarnos así. Y aquellos que están escuchando no pueden quedarse indiferentes frente a este mensaje. Porque la ira de Dios viene y está más cerca de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Gloria a Dios, nosotros no experimentaremos la ira del Dios Todopoderoso, porque nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Hemos creído en el sacrificio de Jesús, que Él recibió por nosotros la ira de Dios y nos ha dado una vida totalmente nueva. Pero de aquí a que usted recibió a Jesús hasta el día en que el Señor se manifieste, vea la exhortación de Pedro. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? De aquí a que sucede esos eventos que darán fin a la historia de la humanidad tal y como la conocemos hoy, ¿cómo dice el apóstol Pedro que debemos de vivir? Dice el texto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿En qué, hermanos? Santa y piadosa manera de ¿qué? De vivir. Así es como nos debe de encontrar el Señor, viviendo una vida santa, viviendo una vida ordenada, viviendo una vida que glorifique a nuestro Señor. Mire, uno de los pocos profetas que recibió luz, mayor luz sobre todas esas cosas, fue el profeta Daniel. Usted recuerda la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel,
Cuando usted hace los cálculos numéricos, no vamos a entrar en eso porque nos llevaría más tiempo y queremos seguir avanzando, pero cuando usted hace los cálculos, él sabía el momento en el cual el Señor iba a venir a este mundo, el momento en el que él iba a nacer, el momento en el que él iba a morir, y del tiempo de Daniel a la manifestación del Mesías faltaban muchísimos años, y él podría haber dicho, bueno, pues vamos a vivir, además falta mucho, ya cuando estemos cerquita me empiezo a arrepentir, ya cuando estemos cerca del momento, entonces empezaremos a vivir en santidad, ahorita démosle rienda suelta a la vida, comamos, bebamos, disfrutemos, porque el día todavía queda lejos, pero no nos enseña eso, el testimonio de la vida de Daniel. La Biblia nos enseña que aunque él sabía que el día estaba muy, muy lejos de sus días, en relación a sus días, Daniel vivió de una manera ordenada, vivió de una manera piadosa y vivió con una conciencia de caminar con el Señor todos los días. Sabe, tristemente muchos cristianos no viven así hoy. Muchos ven que la venida de Jesús, la manifestación del Señor todavía queda en la mente de algunos muy lejos, cuando en realidad está más cerca, y piensan que todavía tienen tiempo para arrepentirse, que ellos todavía tienen tiempo de sobra para cambiar su estilo de vida. Y el día de hoy le están dando rienda suelta a la carne, el día de hoy le están dando rienda suelta a la mediocridad, a la falta de compromiso hacia las cosas del Señor. Pero recuerde, el día viene cuando la gente menos lo espera. El día viene cuando la mayoría de las personas no esperan ese acontecimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos, ¿qué dice ahí? Confianza, para que en su venida no nos alejemos, ¿qué dice ahí? Avergonzados, para que no nos alejemos de él, avergonzados. Muchos cristianos piensan que ya tengo mi boleto para ir al cielo, puedo hacer lo que yo quiera. Pues recuerde lo que hemos enseñado. La fe genuina se va a demostrar a través de las obras. Y si el Señor viene, Él espera que nos encontremos, escúchame bien, cuando el Señor se manifieste, Él espera que los creyentes que estén vivos en esos días estén viviendo en obediencia al Evangelio. En obediencia al Evangelio. Yo me pregunto, si el Señor viniera hoy, ¿cuántos estaríamos saliendo de la presencia del Señor avergonzados? Avergonzados porque nuestra mentalidad está más en el mundo que en las cosas espirituales. Avergonzados porque nunca llevamos a una sola persona a los pies de Cristo. Avergonzados porque nunca pudimos leer de tapa a tapa la palabra de Dios. Avergonzados porque nos gustaba todavía sumergirnos en el pecado en vez de vivir una vida santa y una vida piadosa. Avergonzados porque cuando podríamos estar en la iglesia decidimos quedarnos en la casa, en la comodidad del sofá. Avergonzados delante de la presencia de Él porque no vivimos una vida para Él, la vivimos para nosotros, la vivimos para el mundo. Muchos serán avergonzados. Y dice la Escritura, que no sea así para usted, que no sea así para mí. Zacarías capítulo 14 versículo 40 nos enseña que la ira de Dios comenzará en un lugar muy conocido para nosotros los cristianos, que es el Monte de los Olivos. En el libro de los Hechos es en el Monte de los Olivos donde el Señor es llevado a los cielos, arrebatado delante de la presencia de sus apóstoles. Y los ángeles dijeron a los apóstoles y a los discípulos de esos días, ese mismo Jesús, así como fue llevado de vosotros hacia el cielo y ocultado entre las nubes, ese mismo Jesús así volverá otra vez. ¿Y a dónde volverá? Al Monte de los Olivos.
Vea lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? Los pies de Cristo. Los pies del Señor. Los pies del Mesías. Los pies de Dios. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Este pasaje se conecta geográficamente con el regreso de Cristo en su ascensión, como se nos describe en el libro de los Hechos. La misma geografía que presenció su partida será testigo de su regreso triunfal. Joel capítulo 2 versículo 10 una vez más dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Este pasaje, hermanos, trasciende el tiempo, las circunstancias culturales, porque apunta a la verdad eterna de Jesucristo, que Él regresará para establecer su reino y juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pablo estaba perfectamente entendido que el instrumento de ejecución de la ira de Dios sería Cristo, porque Él es el mismo Dios. Te encarezco, dice el texto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Cuál es la manifestación? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, la segunda venida de Cristo, en su manifestación y en su reino. ¿Cuál reino? El reino milenial, el reino que Él viene a establecer. Jesús viene a recuperar aquello que siempre fue de Él. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. Es increíble lo que la palabra de Dios termina. Mire, hay muchas cosas que el texto bíblico nos enseña y a veces es difícil recordar, sobre todo las partes intermedias, ¿no? Es más fácil recordar el principio de las historias, el principio de los libros, y el final de las historias, el final de los libros. Y aquí ya estamos por cerrar la revelación de la manifestación del regreso de Jesús. ¿Y qué dice el texto? Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra. Ahora, hermano, nota, dice a recompensar según sus ¿qué? Sus obras. Nota que las obras sí son importantes. Nota que las obras sí son importantes. Sí, las obras no nos dan la salvación. Las obras garantizan que nuestra fe fue genuina, o nuestras obras dicen que nuestra fe fue una fe fingida. Estaba hablando con unos hermanos en estos días y les decía que hay algunas cosas que son falsas en las Sagradas Escrituras. La Biblia describe que existen falsos cristos. La Biblia describe que existen falsos profetas. La Biblia describe que hay falsos maestros. La Biblia describe que hay falsas iglesias. La Biblia describe que hay falsos hermanos. Y la Biblia también describe que hay falsa fe, fe fingida, una fe falsa. Cuando el Señor venga, Él recompensará a cada uno, estés vivo o estés muerto. Él recompensará basado en tus obras. Y las obras a las cuales nosotros, que somos salvos, que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, somos llamados a hacer las obras que Él ha creado de antemano para que andemos en ellas. Y recibimos de parte del Señor el mandato: sed santo porque yo soy santo. Debemos de fomentar y de sembrar en nuestras vidas una vida piadosa.
una vida que tiene esa inclinación hacia las cosas de Dios. Tenemos que fomentar, tenemos que crecer en la fe para poder hacer aquello que el Señor nos ha llamado, porque Él viene a recompensar a cada uno según sus obras. Es interesante en cuanto a la parábola que le comentaba hace unos momentos del hombre noble, que cuando él empieza a hacer cuentas con sus siervos, él no le dijo: te doy 5 minas y quiero que me entregues 5 minas cuando regrese. Él no le dijo eso. Él no le dijo: te entrego 5 minas y cuando regreso quiero que tengas 30 minas más. Él no dijo eso. Él no puso una cantidad. Él simplemente confió en que el siervo haría su mejor trabajo. Y cuando el que recibió 5 entregó 5 más, él dijo: buen siervo y fiel. Cuando el que recibió 3, porque el Señor dio de acuerdo a la capacidad. A lo mejor el que tenía 5 era más buzo en la administración, en hacer negocio, en tener una visión en cuanto al mercado, una cosa así, yo no sé. Pero cuando vino el de 3, él no dijo: ¿por qué no me produjiste las 5 minas como me produjo el otro? Él no dijo eso. No comparó siervo con siervo. No le dijo al que tenía 3: oye, debiste de haber hecho más. Él no le dijo: oye, podrías haber hecho más. No. El Señor entendía que el que recibió 5 minas y entregó 5 minas hizo su mejor esfuerzo. El que recibió 3 minas hizo su mejor esfuerzo y pudo dar otras 3 minas. Y mire, cuando se habla del siervo que entregó una sola mina, hasta el Señor le da una salida, le puso algo fácil. Mira, yo no te exige, si te entregué una mina, no te estoy pidiendo que me des otra mina, no te estoy pidiendo que me des el doble de lo que te entregué. Pero el texto sí dice: pero por lo menos hubieras metido ese dinero al banco y me hubieran dado los intereses. Ahora, hermano, los bancos de esos días como hoy no eran muy diferentes, ¿eh? Así como los de hoy dan una miseria cuando usted invierte en el banco, lo mismo sucede en los tiempos bíblicos. Pero el Señor dice: mira, si yo te entregué una mina, yo no quiero que me entregues el doble de lo que te di. Pero no hiciste nada. Podrías haber hecho más, pero no lo hiciste. Ese es el problema. Que hay muchos cristianos que tienen un potencial para hacer miles de cosas, pero no lo están haciendo. Hay muchos hermanos que tienen talentos en la iglesia, pero no los están usando para la honra y la gloria de Dios. Ni siquiera le están dando el mínimo. Y eso es lo que hace enojar al Señor. Por lo menos me hubieras dado los intereses. No sé, a lo mejor hubiera recibido el 10%, el 5%, el 3%. Usted mete hoy dinero al mejor banco de nuestra ciudad y posiblemente le dan si bien le va el 7%, que no es nada. No es nada. Pero ni siquiera eso muchos de nosotros le estamos dando. Ni siquiera le estamos dando el mínimo al Señor. Estamos cometiendo un serio error. Porque recuerda, hermano, dice la Biblia: juzgará a ¿quiénes? A los vivos y a los muertos. Imaginemos que no alcanzamos el arrebatamiento. No que no porque no exista, sino porque a lo mejor el Señor toma nuestra vida antes de tiempo, antes de que suceda el arrebatamiento. Usted está muerto, pero como quiera el Señor va a pedir cuentas de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor no te está pidiendo el doble o el triple, solamente quiere Él pedirte que hagas tu mejor esfuerzo como cristiano para la honra y la gloria del Señor, y no que esos talentos y esos dones que el Señor te está dando o te ha dado, los sepultes en el hoyo del mundo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mi galardón conmigo. Esta verdad bíblica establece el fundamento para una vida de preparación constante, esperanza inquebrantable, y debería de fomentar un servicio fiel. Los cambios
cósmicos que se están viendo aquí en Joel capítulo 2, versículos 10 y 11, no son el final de la historia, sino el preámbulo a la eternidad gloriosa que Dios ha preparado a los que le aman. La pregunta que permanece no es si estos eventos van a suceder, desde luego que van a suceder. La pregunta a contestar es para aquellas personas que estén en esos días: ¿estarán preparados? ¿Estarán preparados? Si no estamos preparados, cuando la tierra tiembla, cuando la tierra tiembla, la gran mayoría de las personas no está preparada. Ahora, recuerde que ya estamos en septiembre, y en septiembre siempre tiembla. Y aunque nos han dicho muchas veces, ¿verdad? Y ya, sobre todo en nuestro contexto como mexicanos, sabemos que el día 16, 17, por ahí, ¿verdad? Pasado del 12 de mañana en adelante, puede temblar en cualquier momento. La mayoría de las personas no está preparada para un temblor. Nos agarra en el lugar que menos esperamos, en el metro, en el transporte, en la oficina, caminando en la calle. Nadie está esperando un temblor. Y desafortunadamente, de la misma manera, nadie está esperando hoy el retorno de Cristo. Y tristemente lo digo, empezando por nosotros, los cristianos. Por eso el Señor dice que nosotros no deberíamos de ser sorprendidos cuando eso acontezca. Pero pareciera, hermanos, que muchos cristianos serán sorprendidos en el arrebatamiento. Y muchos que serán salvos durante la tribulación también serán sorprendidos. El mundo estuvo totalmente desconectado. A mí se me hace, mientras estaba estudiando estos pasajes y la lección del día de hoy para esto, se me hizo muy interesante algunas cosas, y entre ellas, mire hermano, dice Jesús: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Sodoma y Gomorra. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y en ambos casos, Lot y Noé, dice la Escritura que la población de la gente de ese tiempo comían, bebían, negociaban, se casaban, hacían negocios, etcétera, etcétera. Y el día que cayó el juicio, ellos no supieron, les cayó de sorpresa. Y dice la Escritura, y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. ¿Sabe qué? Lo entendieron demasiado tarde. ¿Sabe? Estudiando estos fenómenos cósmicos con relación al juicio de Dios, dice el texto: el sol se oscureció, la luna no dio su resplandor, las estrellas del cielo se oscurecieron. Le digo una realidad: sucedió exactamente esos mismos eventos cósmicos sucedieron el día del diluvio. Llovió, y no piense que estaba lloviendo y el sol al máximo. No piense que la luna estaba brillando en lo más alto del firmamento. No piense que las estrellas, ahí estaría Noé asomándose por la ventana diciendo: ¿dónde está la estrella polar? ¿Dónde está la estrella polar? Ah, está de este lado. Ah, entonces hacia allá está el norte. No existió eso. No se pudo ver eso. El día que cayó el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, fue algo tan terrible que la destrucción fue tan vasta, dice el texto, ¿no? Que fue destruida por el fuego, y la destrucción fue tremenda, y cayó la lluvia de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y no piense que el sol estaba brillando al máximo. No piense que la luna estaba brillando en lo más alto del firmamento. No, había oscuridad completa sobre la región de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y tanto la gente del diluvio como la gente de Sodoma y Gomorra no sabían que ya había llegado el día de la ira de Dios. No sabían.
hasta que llegó, pero fue demasiado tarde. Y viendo esos mismos eventos cósmicos, déjeme decirle, el día de la crucifixión de Cristo, el Señor también iba a destruir el mundo entero, como lo hizo con el mundo antes del diluvio y como lo hizo con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Porque los mismos eventos cósmicos que sucedieron cuando cayó el agua del cielo e inundó al mundo entero, y los mismos eventos cósmicos que sucedieron el día que se destruyó Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, el día de la crucifixión, Dios iba a desatar su ira para destruir al mundo entero. Y vemos los mismos eventos, la luna y el sol se oscurecieron, no hubo resplandor, y además de eso dice la Escritura, y un gran terremoto. ¿Y sabe por qué volvió a salir el sol? Porque la ira de Dios la recibió nuestro Señor Jesucristo ese día. Él fue el gran escudo de la humanidad el día de la crucifixión. Noé, la gente en los tiempos de Noé, la gente en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando estaba ahí Lot, y ahora ahí en el Gólgota, la gente no sabía que ese era el día del juicio. Pero el Hijo de Dios se interpuso entre la ira del Dios Todopoderoso y la humanidad. Y el Señor Jesucristo recibió en sí la ira de Dios. Recuerda, allí están los textos. La gente, como en los días de Sodoma y Gomorra y los días antes del diluvio, la gente en la crucifixión se casaba, se daban en casamiento, negociaba. Gente seguía pecando, gente seguía burlándose, y sobre todo en el caso de Jesús, lo estaban escarneciendo. Mire, usted recuerda esa escena, ya la oscuridad que cayó el día de la crucifixión empezó a mediodía y se extendió por 3 horas. Eso, como lo dije hace un momento, eso no es un eclipse. Los eclipses duran entre 7 y 10 minutos, no más. Pero aquí vemos un fenómeno sobrenatural que involucró cosas que el hombre no puede controlar, como el sol, la luna y las estrellas y los terremotos. Y por 3 horas el mundo estaba en obscuridad. Y cuando ya estaba a punto de completarse, Jesús dijo: tengo sed. ¿Y qué sucedió? Un soldado tomó una esponja, la sumergió en vinagre, la puso en la lanza y se la acercó para que él bebiera. Y cuando él bebió y entendió que eso era como algo para reducir el dolor, lo rechazó. Pero hay algo más ahí. Esa esponja, hermanos, era lo que utilizaban los soldados romanos para asearse después de ir al baño. Eso es lo que le acercaron. Todos los soldados romanos llevarían su armadura, llevarían sus armas, llevaría todo lo que necesitaba, pero también llevaba consigo algunos utensilios para su aseo personal, y esas esponjas eran utilizadas para cuando ellos tenían que ir al sanitario, asearse, limpiarse. Y eso es lo que ese soldado tomó y se lo acercó. Y la ira de Dios estaba eferveciendo y estaba ahí, a punto de ser derramada. Mire, si el Señor Jesucristo se hubiera hecho a un lado, si el Señor Jesucristo dice: no vale la pena morir, mira hasta qué grado de humillación me han traído. Pero Él resistió hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque estaba recibiendo la ira de Dios sobre su cuerpo, para que todos nosotros, Él verdaderamente podemos decir, Él es el Salvador del mundo. Porque así como el diluvio cubrió, mucha gente piensa que el diluvio fue
de manera local, ¿me entiendes? Solamente como una región pequeña. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, el diluvio fue de carácter universal. No hubo un solo lugar sobre la faz de la tierra donde alguien pudiera protegerse. No hubo. Sodoma y Gomorra, dice la Escritura, que aún hasta los más pequeños murieron. Y ese día de la crucifixión iba a caer la ira de Dios sobre todo el mundo. Pero Él se interpuso. Él estuvo allí, pudiendo haberse hecho a un lado. Mire, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, llega Pedro y le corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote, del sumo sacerdote. Y Jesús le dice: mira, no es necesario que hagas esas cosas. Yo puedo orar a mi Padre Celestial y Él puede mandar miles de ángeles para evitar esto. Pero ¿sabe qué? No lo hizo. No lo hizo. Así como el diluvio arrasó con todo, ese día el mundo iba a ser arrasado por la ira de Dios. Porque así como el diluvio nadie sabía cuándo iba a suceder, de la misma manera el día de la crucifixión la gente no esperaría que se cumpliera lo que después Pedro anunciaría. Todo iba a ser destruido con el fuego. Todo. Pero ¿por qué no sucedió? ¿Por qué salió otra vez el sol? ¿Por qué otra vez se volvió a escuchar el canto de los ruiseñores? Porque el Salvador del mundo se interpuso entre la ira de Dios y nosotros. Pero dice la palabra: pero Él no guardará para siempre su enojo. Y un día, dice la Escritura, Pablo dice, un día el que lo detiene será quitado. Y entonces comenzará a avanzar lo que Dios ha establecido, y todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Y el día que el Señor se manifieste, como dice el libro de Joel, y nos enseñan otras porciones del Nuevo Testamento, el cielo, las nubes serán quitadas de su lugar, desaparecerán por completo, rápidamente, como cuando se enrolla un pergamino. Seguido de eso, dice la Escritura, habrá un temblor, un terremoto de proporciones que las montañas serán reducidas en tamaño, en altura. El terremoto será tan gigantesco que todas las islas tan grandes como Australia, islas tan grandes como Groenlandia, islas tan grandes como Inglaterra, Reino Unido, serán movidas de su lugar. ¿Y qué sucederá con las islas pequeñas como Puerto Rico? Islas pequeñas como las Islas Caimán o Salomón, islas un poquito más grandes como Jamaica o Cuba. ¿Qué sucederá con eso? ¿Qué sucederá con lo que es Centroamérica? Porque la gran ira del Dios Todopoderoso será quitada. ¿Y sabe qué? Ahí ya no habrá misericordia. Ahí ya no será todas aquellas personas que han hecho chistes de Jesús, todos aquellos hombres y mujeres que han hablado en doble sentido de Cristo, todas aquellas personas que en su soberbia y a su arrogancia han levantado el puño y han blasfemado el nombre de nuestro Dios. Ese día todos sin excepción doblarán rodillas. Dios los derribará. Dios derribará al soberbio. Dios derribará al egoísta. Dios derribará al ateo, al blasfemo. Dios lo pondrá de rodillas. Porque el gran día de la ira de Dios Todopoderoso ha llegado. Y la única manera en esta generación, mire, todavía esos eventos no están sucediendo. Esto es como la voz de los profetas de la antigüedad. Este mensaje es como la voz de los profetas de la antigüedad. Arrepiéntete y sé salvo, para que estés encontrado en Cristo
y no tengas que sufrir la ira de Dios. Arrepiéntete de tu pecado, vive en santidad, porque el Señor viene y pagará de acuerdo a las obras de cada uno. Y no solamente se está refiriendo a los malos, también se está refiriendo a nosotros. Porque Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Y que cada uno de nosotros rindamos cuentas de las cosas que hemos hecho en esta vida, sean cosas buenas o sean cosas malas. Y ese versículo se lo está diciendo específicamente a creyentes, no a inconversos. El Señor dice, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Aquellas personas que estarán un día delante de Él serán traídos. Dice la palabra de Dios, todos serán juntados en el gran lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y ese lagar, hermanos, no es otro más que el lugar que el día de hoy se conoce como Meguido, el valle de Meguido. Es un lugar tan gigantesco, hermano. Tan gigantesco. Ahora, no es muy complicado, hermano. Para cuando llega eso, más de la mitad de la población del mundo ya se murió. Antes de que venga ese día específico. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El día de la ira del Dios Todopoderoso puede considerarse como día, como un periodo de tiempo, o también puede considerarse como un día de 24 horas. Para cuando se manifiesta, antes de que se manifieste el Señor Jesucristo en las nubes, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, ya han sucedido varios juicios y cada uno más severo que el anterior, y más severo que el anterior, y más severo que el anterior. Y más de la mitad de la población del mundo ya está muerta por los juicios de las copas, los sellos, las trompetas. Y ahora el Señor va a reunir a los que quedan en el gran lagar de la ira del Señor Dios Todopoderoso. Es interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús habla acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, Él dice, habrá dos mujeres en el molino, moliendo. Una será tomada y la otra será dejada. Habrá dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El contexto de todas estas cosas está hablando en relación a la venida del Hijo del Hombre. Algunos han interpretado esto como el que es tomado es llevado de donde se encuentre al valle de Meguido. Jesús dice que en la parábola de la cizaña y el trigo, los dos empiezan a crecer juntos. Y los ángeles dicen, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Dice, no, dejemos que crezcan ambas cosas juntos. Pero cuando llegue el final de la siega, entonces mandará el Señor a sus ángeles y recogerá la cizaña en montones. O sea, se tomará la cizaña de lugares muy lejanos del campo y se colocarán en un solo lugar, haciendo un solo montón. Y el grano será recogido en los alfolíes, en las bodegas del Señor. Y aquellos que son reunidos, la cizaña es tomada y se coloca en un lugar. Es tomada la cizaña, cortada y se coloca en un lugar. Y después se le prende fuego. Hermanos, no tenemos ni la menor idea ni la forma de describir lo que será el día de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, usted debe de apreciar tanto su salvación. Por eso usted debe dar tantas gracias a Jesús, hermano, porque realmente Él detuvo
y detiene la ira de Dios sobre nosotros. Porque lo único que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados es el juicio. Pero en Cristo somos salvos. Somos vestidos, revestidos con vestiduras blancas, y dice el texto, para estar siempre con el Señor. Que Dios nos dé su gracia, sabiduría para seguir entendiendo un poquito más el libro del profeta Joel. Vamos a cerrar nuestros ojos, incline su rostro, vamos a orar, por favor. Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, una vez más que perdones nuestros pecados, Señor. Que este mensaje, Señor, sea una advertencia para todos aquellos que escuchan.